de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Él es el todopoderoso, temible en batalla. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papá. noches, Mañana tenemos nuestro servicio de oración. Amén. 8 Amén. PM, recuérdese, conéctese, comparta, envía sus peticiones. Amén. Oremos y comencemos nuestro estudio. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu cuidado sobre nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra. Que ella sea lo que dice que es para nosotros, nuestro alimento, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza. Y como dice también, Señor, santifícalos en tu verdad. Sí, Señor. Tu palabra es verdad. Que la vida de nosotros, Señor, refleje lo que creemos de tu palabra. Gracias por este privilegio, gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a continuar la plática que teníamos ayer. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 1:19. Mire cómo nos va a ayudar esto hoy. Amén. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Mira, qué interesante. Este es el bosquejo más sencillo del libro de Apocalipsis. Este es el bosquejo más sencillo del libro de Apocalipsis. Mira qué interesante. Vamos a pedirles ahí a nuestros hermanos que nos echen la mano. Listo. Mire, ahí está. Mire, pues, dice, lee otra vez el versículo sin ponerlo, nena linda. Gracias. Escribe las cosas que has visto. Visto. Ajá. Y las cosas, y las que son, y las que son. Y las que son. Y las que han de ser después de estas. Las que han de ser. Las que han de ser. Sí. Muy bien. Este sería el 3. El punto número 3. Mire, hablábamos, quitarnos, nena linda, por favor. O pasarlos a... ¿Cómo puedo? Va, muy bien. Mire, pues, las cosas que has visto. Es que como en el capítulo 1, el Señor se revela, el Cristo resucitado, se le revela a Juan. Eso es lo que él vio, esa es la visión. En otras palabras, le está diciendo, escribí la visión que viste. Exactamente. Eso es el capítulo 1. Pero también las cosas que son, ¿verdad? Las cosas que han de ser. Eso es lo segundo. Las cosas que son. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Cuando vemos el capítulo 2 y el capítulo 3, son las cartas a las iglesias. Está cumpliendo Juan. Cuando Juan escribió las cartas a las iglesias, cumplió el segundo punto. Las cosas, porque es la realidad que estaba viviendo la iglesia en ese momento, por supuesto. Eso es pertinente para la iglesia de toda la historia. Correcto. Pero es la realidad en el contexto en el que las iglesias estaban viviendo. Ahora, después le dice las que han de ser. Y lo que han de ser
esto es el momento escatológico. Cosas futuras. Las cosas futuras las han de ser. Y eso es lo que sucede del capítulo 4 hasta el capítulo número 22. Hasta ahí. Entonces, nosotros decimos, mire, hermano, ¿y por qué ustedes hacen ese bosquejo de Apocalipsis? Bueno, porque la Biblia nos lo da. Y fíjese que ya aquí, entonces hay una cosa bien interesante. Bien interesante. Mire, pues, vamos a borrar aquí las cosas que has visto, la manifestación del Cristo glorificado, ¿verdad? Del Cristo glorificado. Las cosas que son. Pero ahora miremos las cosas que son y las que han de ser. Fíjese que ya aquí me está diciendo el Señor que hay una división. Y que hay cosas a futuro. Correcto. Cosas a futuro. Eso es bien importante para lo que venimos diciendo de lo de Babilonia, de la gran ramera. Cosas que van a ser. Entonces, en términos generales, ¿cómo pudiéramos los decir? Los capítulos 4 al 18 del libro de Apocalipsis tratan de los juicios de Dios sobre los pueblos de la tierra. Ahora escuche, estos juicios no son para la iglesia, no son para este tiempo. Porque miremos la notita, por favor. Miremos la notita, porque la iglesia está aquí, mire, hermano. La iglesia está aquí. Y por eso a la hora de leer nosotros la carta a las iglesias, uno la debe de leer, señora, bueno, toda la Biblia, pero esto es para la iglesia. Correcto. Para la iglesia también de hoy, no solo para aquella iglesia. Correcto. Y ya vamos a ver una notita más, por qué decimos que aquí, que se trata de la iglesia, ya no está aquí, y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y hay algunos versículos de Tesalonicenses donde podemos nosotros estar seguros que la iglesia no está hecha para la gran tribulación. 5:9, el 5:9 leamos. Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Cómo dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no para ira. Pongamos por favor el iPad. El iPad. Mire qué interesante. ¿Sabe usted cuál es lo que distingue a la sección esta de lo que ha de ser? Que es el tiempo de la manifestación de la ira de Dios. Y él dice, yo no los puse a ustedes para ira. Ustedes no son para la ira. O sea, en el capítulo 4 sí nos importa, sí nos interesa, pero no vamos a estar ahí. La división entonces entre son y han de ser, hay un evento, hay una cosa que va a suceder. Perfecto. Que se llama arrebatamiento, que está en la Biblia, que es bíblico, que es una doctrina bíblica, y que en el momento que eso suceda viene la ira, viene han de ser. Ahora, aquí, hermano, la gente que no toma la palabra literal viene y dice, es que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Sí. ¿Por qué? Porque no entienden este bosquejo. Pero esta no es la única distinción. No, y hay tantas, pero es una de las tantas. Y yo quiero decirle a usted una cosa. En el lugar donde yo estudié en la primaria, una maestra creía que nosotros íbamos a pasar la gran tribulación. Yo no sé si vos te recordás de eso. Sí, perfectamente. Y empezó a decirnos que había que prepararse para eso. Y yo no era que había estudiado nada, yo los había oído a ustedes y entendía que había que creer esto, y por eso se lo quiero decir. Y como niño me paré y le dije, usted va a pasar la gran tribulación, no yo. Correcto. Y hermano, esa seguridad del niño que lo oyó allá y que lo dijo allá y que peleó, por eso es la seguridad que el creyente debe de tener. Perfecto. Por supuesto, al estudiar y al ver todos esos versículos, uno se aferra, pero ahí tiene que haber fe también y decir, bueno, lo estamos leyendo en la Biblia, va a suceder. ¿Voy a ser arrebatado o voy a pasar a la presencia del Señor? Ajá. Mire, pues, volvamos a poner por favor el iPad. Mire, pues, las cosas que son y las que han de ser. Fíjate, Pablo, que cuando vos estudias el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vos vas a encontrar ahí una serie de amonestaciones. Primero, cuidado con los falsos. Sí, con dejar el primer amor. Cuidado con los falsos. Cuidado con las enseñanzas falsas. La segunda cosa es sé fiel hasta la muerte. Y la tercera cosa es sé fiel incluso
en el martirio. Exacto. O la muerte. Y esas tres cosas son la enseñanza que vos vas a ver en todas las epístolas. Exactamente, sí. Y que están ahí en práctica, ¿verdad? En el diario de las iglesias, en las epístolas, ahí están. Correcto. Ahora, en las cosas que han de ser, la palabra clave es la palabra juicio, como dijimos. Exactamente. Es la palabra Ira. juicio. Por eso mismo, nosotros decimos otra razón por la cual nosotros sabemos y entendemos la iglesia no va a estar para ese tiempo. Es que no tiene sentido pensar que si la Biblia dice que nosotros no estamos para ira, pasemos por el momento de la ira de Dios sobre la tierra. No tiene sentido. Y oiga esto, hermano. Hay profecías bíblicas para el tiempo de la iglesia. Exacto. Hay profecías bíblicas. ¿Y sabe qué es lo más seguro? Que todas esas ya se cumplieron. Solo falta una. ¿Cuál? El arrebatamiento. Ahora, hay profecías para el pueblo de Israel. Exacto. De esas hay muchas que no se han cumplido y cuyo cumplimiento se va a dar en la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo? Miremos el iPad. ¿Cuándo se desarrolla las cosas que han de ser? En el juicio. ¿Dónde están esas? Miremos el iPad del capítulo 4 al 18. Juicio, tormento, correcto. todo lo que viene. Y fíjese que es bien interesante porque esas cosas están tan específicamente escritas. Mire, arrebatamiento. Hay porciones lindas, pero leamos solo 1 Corintios 15, 51 y 52. ¿Cómo dice? Mire. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire qué lindo, pues. Entonces este evento que se llama el arrebatamiento. Todos vamos a ser transformados, dice ahí. No todos van a morir, pero todos van a sufrir esa transformación. Ahora, en el capítulo 3 y el capítulo 4 pasa una cosa bien interesante. Fíjese que en el capítulo 3, ¿cuántas veces se menciona la palabra iglesia del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo? Se usa 19 veces. Fíjate que en esos tres capítulos la palabra iglesia, eclesía, 19 veces entre el capítulo 1 y 3 de Apocalipsis. ¿Y cuáles son las 3 instrucciones que se mencionan ahí para la iglesia? Cuidado con la gente falsa que se introduce a la iglesia. ¿Cuál es la segunda? Advertencia contra la vida mundana. Sean fieles, vivan una vida cristiana. ¿Y cuál es la tercera? Una amonestación a los creyentes a perseverar en medio de las tribulaciones que enfrentamos por causa del evangelio. Y esas están en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, donde se menciona la palabra iglesia 19 veces. Ahora, del capítulo 4 hasta el 19:6 ya no más palabra iglesia en Apocalipsis. Mira qué interesante. Ni una sola. 19 en aquellos. Aquí ni una. De 22 capítulos, Pablo. En el capítulo 1 al 3 se menciona 19 veces. ¿Y por qué dejaron de mencionarla ya en el capítulo 4? Y ya no hay instrucciones para la iglesia. No, ya no tenemos. Porque algunos pueden decir, no, pero en algunos libros de la Biblia no se menciona a Dios y Dios estaba ahí. Pero no hay instrucciones para la iglesia. Y fíjate que del capítulo 4 vas a encontrar a la iglesia, aunque no se menciona, no está el término eclesía. Sí, exacto. Pero sí la vas a encontrar ya en el 19 y en el 21 en bodas. En bodas, totalmente. Leamos Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire qué interesante, pues. Mire qué interesante. Las bodas del Cordero. La iglesia en algo totalmente diferente a lo que aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis. Miremos el iPad, por favor. Mire, pues, del 1 al 3, 19 veces. Ahora, del 4 al 19:6, al 19:6, 0 veces. Y cuando vuelve a aparecer, aparece en otro contexto. Y ya aparece la novia. Ya aparece la novia. Fíjate que la palabra iglesia en Apocalipsis solo va a aparecer en el capítulo 22. La palabra eclesía. Eclesía, va a aparecer en el 19 y en el 21 la novia, la esposa. Hasta el 22:16 el término iglesia de nuevo. Qué interesante. Leamos eso. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es bien interesante el versículo porque está como regresando a la temática del mensaje del Cristo resucitado a las iglesias que estudiamos en el capítulo 2 y 3. Perfecto. ¿Por qué? Porque es para ella. Exactamente, es volverle a hablar a la iglesia. Miremos el iPad. Mire, hermano, del capítulo 4 hasta el capítulo 19:6 hay un silencio. De la palabra iglesia. Y se habla solo de juicio. Sí. Quiere decir que hay algo diferente. Hay algo diferente. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el bosquejo del capítulo 1, versículo 19. Ya lo volvemos a ver aquí nosotros. O sea, no es que un libro que yo leí me dijo, no. Es la misma Biblia la que tiene las reglas y las luces para ir alumbrando el camino. Y es que tampoco nosotros podemos perder de vista al estudiar estos detalles, es que esta Biblia está hecha por un Dios perfecto y es palabra de Dios y por lo tanto es perfecta. Entonces, si hay algo como esto que estamos viendo aquí, donde deja de estar en el texto bíblico la palabra, deja de aparecer en el texto la función de la iglesia, ya no hay instrucciones, ya no hay indicaciones, no se le está diciendo nada a la iglesia, ¿será por algo o será que hubo un error o es una casualidad? Claro que no. Ahora, hagámonos una pregunta. Miremos aquí el iPad. Miremos aquí el iPad. ¿Por qué? ¿Por qué no está la palabra iglesia? Porque la iglesia ya no está en ese escenario. Y es que eso también nos da que la iglesia tiene una función específica. Correcto. Y es ir y anunciar el mensaje de salvación. Y en el momento que ya no se necesite, pues simple y sencillamente va a ser removida, va a ser quitada. Y le voy a decir otro principio. Fíjate, Pablo, que hay otro principio. Nunca vemos como Dios tiene su agente aquí en la tierra. Supuesto. Antes de la iglesia, su agente era su pueblo Israel. Totalmente, exactamente. Y fíjate que y ahora, ¿cuál es el agente de Dios? La iglesia. Nunca hemos visto a la iglesia y a Israel trabajando al juntos. mismo tiempo. Exacto. O está Israel o está la iglesia. O está la iglesia y no está Israel. Y es que eso que estás diciendo vos es bien interesante, porque uno de los grandes pecados de Israel es que no entendieron el llamado a anunciar que hay un Dios vivo y verdadero. Correcto. Y entonces ahora esa es la función de la iglesia. Y también ahí entra el problema de que la iglesia se permita a ella empezar a hacer cosas que no debe de hacer. No los juzgue, no les diga nada. Hermanos, nosotros estamos llamados a anunciar al Dios Santo estar alineados con el propósito de Dios es pecado. La iglesia tiene un tema, y óigame, es el tema más pertinente, más necesario, el tema de Dios. ¿Por qué tiene que inventarse otro? ¿Por qué tiene que inventarse otro? Ahora vemos algo en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de han de ser, ¿quién aparece de nuevo? ¿Quién va a ser el agente de Dios? El pueblo. Israel, el Exacto. pueblo de Dios. Exactamente. El pueblo de ¿Estará Dios. la iglesia ahí? No. ¿Por qué? Porque ya sucedió una vez donde no están actuando en conjunto. Fíjate que cuando estaba, ¿sabes cómo dice el apóstol Pablo? Este misterio, dice,
este misterio que no había sido revelado hasta ahora. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Donde no hay judío, no hay gentil, no hay mujer y hombre, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos, y Cristo es todo en todos. Dice, este misterio no había sido revelado. Dice la palabra del Señor. Entonces, nunca estuvo junto por un momento la iglesia e Israel trabajando juntos. No, Israel está trabajando, y cuando el Señor dice, bueno, pues a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Ahí está, mire, Israel, y aquí está los que lo recibieron, la iglesia. Estos cesan y entonces sigue la iglesia. Ahora, es que Dios rechazó a Israel, no, es que Dios ya no quiere a Israel. Esa misma palabra es la que comienza con Romanos 9. Exactamente. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero para Dios seguir trabajando con Israel, tiene que quitar a la iglesia. Cuando la iglesia está en el cielo celebrando la boda del Cordero, Israel está sufriendo aquí las consecuencias de haber rechazado a Jesús. De haber rechazado a Jesús y ese ministerio que el Señor les encomendó. Correcto. Porque no dieron buen testimonio. Para que lo entendamos, ¿qué hizo Israel? No dio buen testimonio. No. Por eso dijo Jesús, yo les di mi viña para que dieran fruto, pero como no hay, dijo, voy a quitarle la viña y se la voy a dar a otro que produzca fruto. Amén. ¿Y sabe cuál es la tarea de la iglesia? Producir fruto. Amén. Amados hermanos, que el Señor esté con nosotros, nos dé fuerzas, nos dé gracia. Vamos a seguir haciendo esto porque queremos dejar bien en claro por qué. Amén. Es que es necesario. Y no solamente es por capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, no. Es una norma para estudiar toda la palabra. No somos así en Apocalipsis, pero en Mateo no, y en Juan sí, pero en Lucas no. Ser consistente quiere decir ser consistente. Entender así, Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Con la ayuda del Señor. Y antes de irnos, vamos a orar. Mañana nuestro servicio de oración. Amén. El último de este año. Amén. Esté con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh, gloria a ti, Padre amado, gracias. Gracias benditas te damos a ti, papito lindo, por estar siempre, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por el poder tuyo a través de tu palabra. Toda tu palabra, Señor, tiene tanto que enseñarnos cada día. Y nosotros, Señor, queremos estar atentos a esa última profecía que no se ha cumplido, que es el arrebatamiento de tu iglesia. Señor, nosotros anhelamos ese día glorioso. Anhelamos ser arrebatados, Señor, porque sabemos que lo que viene después está escrito tan claramente, Señor, en Apocalipsis. Y nosotros sabemos, Padre, que ahí ya no estaremos, porque tú dices claramente en tu palabra que no nos hiciste para ira. Amén. Que no nos tienes como iglesia para que suframos todos esos juicios que van a venir para aquellos que no quieren nada contigo, Señor. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, a, Señor, vivir adorándote, vivir, Señor, honrando tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando nosotros le damos lugar a nuestra carne y nos desmayamos, nos debilitamos, porque queremos, Señor, estar preparados para ese encuentro glorioso contigo, Padre. Gracias por todos nuestros hermanos que, como Danilo decía, Señor, nos da tanto gozo saber que durante todos estos estudios ellos están pendientes, están ahorita conectados para estudiar tu palabra. Sigue obrando, sigue llenando, sigue dándonos
tu sabiduría, tu guianza, Señor. Y oramos por todas las necesidades también que hay en tus hijos. Oramos por cada necesidad de salud, de provisión, de protección. Oramos que los milagros, las señales y prodigios que tú quieras hacer en tus hijos sean operados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, gracias por tu fidelidad. Hemos orado y pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.